Pensé en lo extraño que era el que nunca se me hubiera ocurrido que solo había sido puramente feliz hasta cumplir los 9 años. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, soy Iris y el día de hoy les voy a platicar de un libro que se considera un clásico moderno, sobre todo estadounidense. Fue una lectura bastante intensa que me llegó de maneras que no esperaba. Este libro es La campana de cristal de Sylvia Plath. La historia inicia en el verano de 1953 cuando Esther, nuestra protagonista, llega a Nueva York a vivir y a trabajar temporalmente. Esto es gracias a que ganó un concurso literario organizado por una revista de moda. Bueno, ella y otras chicas con las que convive en el hotel donde se hospeda, y tiene una gran oportunidad frente a ella. A pesar de que es una gran experiencia, las cosas no le van del todo bien y Esther empieza como a temer al futuro, a temer que quizá la vida académica sea lo suyo, es decir, le va súper bien en los exámenes, en la universidad, tiene beca, que tal vez lo mejor que ella hace es estudiar y no tanto la vida laboral. Además vive en este conflicto de lo que se esperaba de las mujeres en los 50, es decir, que se casen y que tengan hijos, y ya cuando ella quiere escribir, quiere dedicarse a eso, pero sin renunciar a las otras posibilidades para su vida. Esto es algo que le molesta mucho a Esther. ¿Por qué los hombres pueden tener su vida laboral y su vida familiar? ¿Por qué las mujeres no? ¿Por qué las mujeres tienen que elegir? De esta molestia parte la metáfora de la higuera, que es una de las dos grandes metáforas que tenemos en este libro, que a mí me encantó. Aunque en apariencia todo está bien, empezamos a ver ciertos detallitos que después cobran sentido en la segunda parte de esta historia, porque cuando Esther regresa a su casa y se entera de que fue rechazada de un seminario de escritura, todo se empieza a derrumbar y ella cae en una depresión severa, lo cual la lleva a terminar siendo internada en una clínica psiquiátrica y recibiendo electroshocks. La obra poética de Sylvia Plath es muy conocida, de hecho se le considera la pionera de la poesía confesional, y eso se nota muchísimo en este libro, que es su única novela, porque sin estar ante una prosa poética, todo está escrito de una manera muy hermosa. El uso de las palabras, de las metáforas, de cómo va construyendo las escenas, es una novela muy hermosa en ese sentido. Pero no dejo de preguntarme qué tanto de esa belleza se perdió en la traducción, y quizá la mejor manera de leer a Sylvia Plath sea en inglés. Es algo que no tengo idea porque no leo en inglés, ya lo saben, pero si ustedes tienen la oportunidad, quizá descubran mucho mejor toda esa riqueza de las palabras y de la escritura de Plath. La novela está dividida en dos etapas, y en la primera pues está muy presente esta crítica a la sociedad misógina de aquellos años. La novela se escribió en los 60s, a principios de los 60s. Y bueno, de pronto hay como unas menciones a ciertas ideas que me quedo de, ok, sí, o sea, me queda claro que fue una época muy cerrada sobre lo que se esperaba de las mujeres. Esta idea de que el lugar de la mujer pues era enfocarse en su familia, en el hogar, en la virginidad, todo eso, mientras los hombres disfrutaban de una mucho mayor libertad en ese sentido. En esa primera etapa también está muy claro como el futuro, el elegir, que está representado en esa metáfora de la higuera, que de verdad nunca pensé que me llegaría tanto esa metáfora de la higuera, que nos habla sobre elegir, ¿no? Porque Esther es una joven que tiene como todas las posibilidades, y eso puede de pronto ser abrumador porque tiene que elegir, y si toma una opción pierde las otras, pero todas las opciones se le antojan, todas las opciones son atrayentes para ella porque tiene que elegir. Y lo más importante y preocupante es que entre más se tarde en elegir, esos hijos se están
pudriendo, y entonces son oportunidades que ella no tomó. Y créanme que la metáfora tiene un contexto y toda la cosa, y yo lo tomé como de otro por, no sé ustedes, pero yo siento como mucho miedo por el futuro. Pandemia, crisis económica, no hay pensiones, crisis climática, o sea, como que todo eso son cosas que de alguna manera también lo relacioné con esta metáfora, y fue muy intenso eso. En la segunda parte no solo vemos el impacto en Esther y en su familia de su depresión, sino el tema de la salud mental, cómo los médicos la deshumanizan y la tratan fríamente, lo cual es algo que se critica hasta el día de hoy. O sea, hay cosas de esas que no han cambiado, han evolucionado sí, pero en esencia siguen ahí. Cómo es sometida a electroshock y su dolor por eso es ninguneado por los profesionales que consideran que ella está exagerando, y eso a mí también me impactó, porque los electroshocks pues eran un tratamiento muy novedoso en ese momento, era revolucionario, y ahora 60 años después pues sabemos muchas más cosas sobre esos tratamientos, y parece horrible someter a una persona a eso. Y me preguntaba qué otros tratamientos que ahora vemos normales y muy aceptados en 60 años horrorizarán a la gente. Es un gran libro, pero creo que no puedo decir que lo disfruté, porque es una lectura muy intensa y desgarradora, porque sientes la desesperación de Esther ante esas circunstancias, ante vivir en un mundo dominado por hombres, ante el hecho de que sea su propio cerebro quien la esté boicoteando, y todas esas posibilidades que tenía un par de meses atrás las esté perdiendo. Y creo que esa desesperación está clarísimo en la metáfora de la campana de cristal. Si padeces ansiedad o has atravesado una depresión, seguramente vas a sentirte identificada con estos pensamientos intrusivos, con esta desesperación que te provoca el hecho de que sea tu propio cerebro quien se convierta en tu enemigo, quien te esté boicoteando. Una de las partes que a mí más me impactó, que me conmovió, fue esta como idealización que hace Esther del suicidio, cómo empieza a evaluar métodos, algunas veces lo intenta y las cosas no salen como ella considera, y el libro de alguna manera se siente como si fuera una carta de despedida. Eso es lo que a mí me impactaba tanto, como esos pensamientos evaluando métodos, porque pues tenía como muy presente que Sylvia Plath se había suicidado, y no dejaba de sentir que tal vez esos pensamientos habían cruzado por su mente. Sylvia Plath es una de las autoras más reconocidas en su corta vida, porque falleció a los 30. Solo alcanzó a publicar 2 obras. El primero fue el poemario El Coloso y La Campana de Cristal, que publicó bajo el seudónimo de Victoria Lucas, precisamente por el carácter semi-autobiográfico de la historia. Prefirió evitarse problemas. La novela se publicó un mes antes de su suicidio, y con ella ganó de manera póstuma el premio Pulitzer. El año pasado leí Cómo acabar con la escritura de mujeres, de Joanna Ross, y habla sobre Sylvia Plath y cómo el canon la ha deshumanizado y la ha convertido en esta idea de la autora trágica, regodeándose más en eso que en su obra, y cómo ella de pronto no es una persona sino un fetiche. Y me recordó mucho a algo del 2017, cuando Glamour España hizo uno de estos, se me fue el nombre, pero bueno, es como un collage donde te ponen así como de obtener el look, no sé qué, de Sylvia Plath, y pusieron una estufa, como una referencia a su suicidio, y fue una cosa asquerosa, de esas cosas más horrendas
que me puedo imaginar en una revista de moda. Por esa razón, cuando iba a leer esta novela, quise un poco olvidarme de lo que sabía de la biografía de Silvia y concentrarme en la historia. Pero hay un momento en el que eso no se puede, porque Esther es el alter ego de Silvia Plath. Es clarísimo. Silvia Plath también sufrió una depresión severa cuando estaba en la universidad en los 20. Fue internada y fue sometida a electroshocks. Creo que por eso es más creo que eso es una de las razones por las cuales te llega mucho la descripción de los electroshocks. El pasado familiar de Silvia y de Esther es muy similar. Entonces es imposible en este caso hacer esa separación, pero creo que hablando de Silvia Plath, saber ciertos detalles de su vida te ayuda a entender el contexto de su obra, saber por qué salió La campana de cristal, qué representa lo que ella está contando, pero no utilizarlo como un fetiche, como cierta parte del canon la ha convertido en un producto por su vida y no tanto como la autora. O sea, no reconocer tanto su genio, su talento, como la tragedia de su vida. Si quieren leer la obra de Silvia Plath, creo que es importante que sepan un detalle, y es que de lo único que sabemos que es totalmente suyo son sus dos libros, El Coloso y La campana de cristal, porque el resto que se publicó póstumamente pues ya fue controlado y editado por Ted Hughes, su viudo. Es una de esas cosas horrendas, que la persona que más daño te hizo sea la que se beneficie de tu talento. Eso es todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado y que nos veamos en el siguiente. Adiós.